bienvenidos al curso virtual de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la clase de Derecho Notarial 2 y a la semana 15, donde daremos continuidad al tema de las protocolaciones. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo a las protocolaciones en el ejercicio notarial guatemalteco. Como indicamos en clases previas, la protocolación es el proceso de incorporación física y legal que realiza el notario en el protocolo a su cargo de documentos. Ya hemos estado viendo los que son por disposición legal o a requerimiento, que es lo que la ley establece. Indicábamos acá, ¿verdad?, que en el numeral primero del artículo 63 están los documentos o diligencias que van a ser protocolizados según lo que establezca la ley o si son a requerimiento de un tribunal. En el primer numeral tenemos los casos que hemos visto en las dos clases anteriores, que son la protocolación del acta notarial o la protocolación de un documento proveniente del extranjero, que colocamos como ejemplo un mandato. Pero en los numerales segundo y tercero tenemos documentos privados. En uno con firmas legalizadas o reconocidas ante notario y en otro sin firmas, documento privado sin firmas legalizadas o sin legalización o reconocimiento de firma. La diferencia entre estos es que los primeros son instrumentos que han sido autorizados por notario en el extranjero o un acta notarial, por ejemplo. Pero en el caso del ejemplo 2 tenemos documentos privados. Los documentos privados son instrumentos o documentos, mejor dicho, que los particulares firman entre sí, donde hacen compromisos, y lo hacen porque la ley no les exige que sean, por ejemplo, mediante una escritura pública. Pero el caso del segundo numeral tiene un plus, que es donde el notario ha participado, que es en el aspecto de la legalización de la firma. Pero acá es importante que cuando un notario legaliza una firma, no prejuzga el contenido del resto del documento, porque la legalización de firmas se limita exclusivamente a indicar o a dar fe de que la firma que fue puesta previamente y que será puesta posteriormente a la legalización fue opuesta o reconocida por el signatario. En ningún momento se entra a establecer la validez del contenido del documento privado. Y tenemos el tercer caso, que es los documentos privados que no tienen ningún tipo de reconocimiento de firma notarial. ¿Ya? Entonces el notario aquí no ha intervenido. Veremos a continuación que en el contenido de las actas de protocolación que estaba establecido en el artículo 64, pues está, ya conocen ustedes que lleva esa acta de protocolación, pero acá lo importante es en el numeral 4, donde se habla la mención del documento o diligencia. Aquí es donde el notario hará una descripción de qué es lo que procedió a protocolizar, manifestando si este es un documento privado con firma legalizada, si tiene nominación o si en su caso es un documento suscrito entre particulares que no tiene ningún tipo de legalización de firma. De igual manera indicará en qué papel están suscritos, en cuántas hojas está impreso, si es de ambos lados. Y lo más importante del acto de la protocolización, en qué folios va a proceder a ocupar dentro del protocolo del notario y entre qué hojas de protocolo va a estar contenido. Además de las variantes que hemos estado viendo en las dos clases anteriores, tenemos estas variantes que es si el documento está con firma legalizada o está sin firma legalizada. Acá tenemos una
un modelo de una protocolación de un documento privado con firma legalizada. Número del instrumento, lugar y fecha, el notario, ante mí, ojo, aquí ya no es por mí, ante mí, porque el notario ya no va a comparecer solo, va a comparecer la persona de quien la firma está siendo legalizada. Se indica, ¿verdad?, requerimiento del señor tal, procedo a protocolizar el documento privado con firma legalizada, describir en qué consiste el documento, que autoricé la firma legalizada, ¿verdad?, con fecha tal, en qué lugar, el contenido del documento, denominarlo, ¿verdad?, cuántas hojas tiene, cómo están impresas, qué folios van a pasar a registrar, así como entre qué hojas de protocolo están. Y aquí varía porque ya no es solo el notario, en el cierre ya no solo el notario va a dar lectura al documento, sino le lee lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma junto con el infrascrito notario. Firma, ¿verdad? Y procede a colocar la antefirma ante mí y firma y sello del notario. Tenemos que sobre el documento privado con firma legalizada algunos aspectos a considerar. Primero, la legalización de firmas puede haber sido autorizada por el mismo notario o por otros, se indicará eso. Acá se está actuando por parte del notario a requerimiento de parte, ya no es por disposición legal ni por disposición judicial. Esto es importante. En ningún momento se prejuzga la validez de la legalización. Ya, el documento que ha sido legalizado, la persona que realizó la legalización está dotada de fe pública. En consecuencia, la legalización es válida. Una recomendación personal es que siempre identifiquemos a los comparecientes con el documento de identificación, ya que se han tenido muchos problemas en virtud de que la entrada en vigencia de la ley del crimen organizado ha traído consecuencias para aquellos notarios que en las comparecencias manifiestan que la persona que suscribe o que otorgante de un instrumento es de su anterior conocimiento. Entonces, es muy recomendable, e incluso dentro de las mejores prácticas del ejercicio notarial del Archivo General de Protocolos, identificar a los comparecientes, aunque los conozcamos. La legalización de firmas lleva adheridos sus impuestos a través de timbres, ¿verdad? Notarial de 10 y fiscal de 5 quetzales. Como esa legalización va a quedar insertada en el protocolo, pues ahí va a quedar la legalización, incluidos sus impuestos. La protocolización, esto es importante, no convierte el documento privado en público. Ya, el documento que se está protocolizando fue un documento que las partes suscribieron. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Ya, lo hicieron en documento privado porque la ley se los permite, pero le hicieron legalización de firmas. Pero incorporarlo en el protocolo mediante una protocolización no va a volver ese documento privado de arrendamiento, sigue siendo un contrato, pero no va a ser las veces del contrato que va en escritura pública, que la ley exige en qué casos debe ir el contrato de arrendamiento en escritura pública. Y los ejemplos, ¿verdad? Un reconocimiento de deuda, por ejemplo, en documento privado con firma legalizada, un finiquito con firma legalizada, podrían ser algunos documentos que se protocolicen a requerimiento de parte. También tenemos la protocolación de documento privado sin firma legalizada. Este tendrá el mismo contenido, no obstante, en la descripción del documento se indicará, ¿verdad?, que es documento privado sin firma legalizada, describir en qué consiste, cuándo fue suscrito, entre quiénes fue suscrito. Acá, como veíamos en la ley, nos indica que deben comparecer
todos los que firman el documento privado en esta protocolación. Y una vez que comparezcan, pues los identificamos, indicamos en cuántas hojas está contenido el documento, qué folios pasarán a contener y entre las hojas de protocolo, que a las partes que comparecieron, ¿verdad?, se les da lectura del contenido, objeto y validez y lo aceptan, ratifican y firman con el infrascrito notario. Firman los que comparecieron en el documento privado sin firma legalizada y el notario con la antefirma ante mí. De este documento dice puede ser un documento suscrito entre particulares, su protocolación no lo convierte en instrumento público, es decir, el contenido de el documento privado, ¿verdad?, no lo vuelve un contrato de los que están en escritura pública, sí le va a dar formalidad. Es recomendable que declararan bajo juramento. Yo consideraría que como no tenemos certeza del contenido del documento que firmaron, aprovecháramos, indicáramos y les hiciéramos la advertencia bajo juramento, ¿verdad?, del delito relativo al perjunio, para que eso sea incluido en esa protocolación. Esa sería mi recomendación. Acá deben comparecer todos los que hubieran firmado. Yo vuelvo a indicarles que es recomendable siempre identificar a los comparecientes con el documento de identificación. Como es un documento privado, no lleva timbres adheridos, porque no lleva ninguna legalización de firma, nada. Y yo diría finalmente que se evalúe la utilidad de la protocolización de un documento privado sin legalización de firmas. En este caso, el notario deberá hacer las recomendaciones pertinentes para ver si el objeto de la protocolización de ese documento privado le es de utilidad para, por ejemplo, ejercer una acción judicial con ese testimonio de esa protocolización. Eso es importantísimo. Pues los impuestos a pagar, ¿verdad?, como todo testimonio especial, según la protocolación, timbre notarial de 10 y fiscal de 50 centavos por hoja en el testimonio especial. Recordémonos que los testimonios especiales tienen 25 días hábiles para emitir el testimonio, entregarlo en el archivo, y el testimonio que se le entrega a la parte interesada, que sería con un timbre fiscal de 50 centavos para las hojas. Las preguntas para esta clase 15.1, indicar cuál es el valor del impuesto a pagar en el testimonio especial de una protocolación de documento privado con firma legalizada. A, timbre notarial de 10 quetzales y fiscal de 50 por hoja. B, IVA al 12%. C, timbre notarial de 5 quetzales y fiscal de 10. O D, no paga. 15.2. Indicar cuánto se paga de impuesto en un testimonio del acta de protocolación de un documento privado sin firma legalizada. A, IVA 12%. B, timbre fiscal de 5 quetzales. C, timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Y D, timbre notarial de 5 quetzales. Y la última pregunta, 15.3, indicar cuál es el plazo para remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos sobre el acta de protocolación del documento privado con firma legalizada. A, 8 días, B, 10 días, C, 15 días o D, 25 días. Agradezco mucho la atención prestada.